Purísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De nuevo, muy buenas tardes, amados hermanos y hermanas. Qué bueno que están compartiendo conmigo este camino de fe, de esperanza y de amor. Estos días anteriores, en las pláticas, he hablado sobre los mandamientos de la ley de Dios. Estamos todavía en el primer mandamiento de la ley de Dios, pero pues me han pedido que les hable sobre el sacramento de la penitencia, ya que pues estamos en un tiempo muy especial. Es el tiempo de la Cuaresma, donde se nos pide pues que nos preparemos para una buena confesión, ya que todos los cristianos, la mayoría de cristianos católicos, no sabemos confesarnos. Vamos, dizque a confesarnos y no confesamos nuestros pecados, nos confesamos a medias, o comenzamos y terminamos confesando los pecados no nuestros, sino del esposo, de la esposa, de los hijos o del vecino. No decimos cuánto tiempo llevamos sin confesarnos. Es muy importante decir también el tiempo, porque de eso también depende pues el juicio que haga el sacerdote sobre su confesión, de la penitencia, o qué le puede decir sobre lo que usted está diciendo, ¿no? A veces somos muy generales en las cosas. Sí, yo pequé, yo hice esto, lo otro, pero muy general o muy vaga las cosas. Entonces tenemos que aprender ¿a qué? A confesarnos. Y de eso quiero hablar en estos días, ya que muchas personas me lo pidieron, me escribieron, me dijeron: mire, monseñor, ¿por qué no nos habla un poco? Y después sigue hablándonos de los mandamientos. Yo sé que todo es muy importante, pero quiere que nos enseñe un poquito sobre el sacramento de la penitencia, de la confesión, a ver si aprendemos a confesarnos. Bueno, pues aprendiendo a este llamado, y precisamente las lecturas de hoy nos cayeron como anillo al dedo, ¿sí? Tanto del profeta Ezequiel en el capítulo 18, como el evangelio de quién fue. ¿De quién fue el evangelio? San Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 15. Bueno, atentos a las lecturas. Comienzo con lo siguiente. Voy a hacer una introducción general de todo esto, y es: todos los sacramentos fueron instituidos por nuestro Señor Jesucristo. Los 7 sacramentos que nosotros tenemos fueron instituidos por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay 3 características muy importantes para que algo sea sacramento. Primero, que sea instituido por nuestro Señor Jesucristo. El sacramento de la penitencia o la confesión fue instituido por nuestro Señor Jesucristo. Segundo, que sea un signo sensible. Después vamos a escuchar lo que es el signo sensible del sacramento, ¿sí? De la confesión. Tercero, que conceda al alma de quien lo recibe una gracia especial de Dios. Esas 3 características son importantes, y eso debe reunir los 7 sacramentos. Entonces, amados hermanos y hermanas, todo esto, para que nosotros quedemos bien confesados, dice, para una buena confesión hay 5 pasos a seguir, y que eso es lo que voy a hacer la forma de desarrollar en estos días. 5 pasos. Primero, pues tenemos que saber qué es el sacramento de la confesión, quién lo instituyó y todo esto. Pero lo primero es examen de conciencia. Hay que hacer un examen de conciencia. Y vamos a mirar entonces cuáles son los elementos de los cuales disponemos nosotros para hacer un buen examen de conciencia. ¿Qué es lo que está a nuestro alcance para decir: yo voy a hacer un examen de conciencia? ¿Cómo me examino? Porque somos muy facilistas, decimos: pues como yo no robo ni mato, entonces pues yo no tengo ningún pecado. Aquí una vez me decía una señora, me decía: no, monseñor, yo no tengo ningún pecado. Y ese es el primer pecado tuyo, el orgullo y la soberbia. No creer que no tienes pecados, porque eso es engaño de quién, del diablo. Hay que echarle la culpa al diablo.
Después del examen de conciencia, ya, desde la última confesión bien hecha, me examino desde ahí, hace un año que no me confieso, hice una confesión bien hecha, entonces desde ahí parto y digo, comienzo a hacer el examen que he hecho durante este año, entonces me examino. Vuelvo y lo digo, hay unos medios, están los mandamientos de la ley de Dios, en primer lugar, los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, miramos qué es pecado mortal, qué es pecado venial, los pecados capitales, las virtudes teologales, las virtudes cardinales, todo esto nos va a ayudar mucho, y ahí vamos examinándolos paso a paso. Eso no se hace ni en una hora ni en 2 horas, despacio, despacio. Y cuando ya me siento preparado, pues me voy a ¿qué? A confesar. Pero hay 2 puntos, de ahí siguen 2 puntos importantes, todo es importante, pero estos 2 que siguen, importantísimos, importantísimos. El primero, hago el examen de conciencia y me duelo de mis pecados. Tengo que sentir dolor de mis pecados. Si no hay dolor, ¿para qué se confiesa? Pues vas a seguir el mismo con las mismas. Dolor. Me duele. ¿Por qué ofendí a Dios? ¿Por qué ofendí su amor? Segundo, el tercer punto, y que es el segundo de esto, lo que yo digo importantísimo, y es, me duelo y hago un propósito firme de no volver a pecar. Eso se llama propósito de enmienda. Hago el propósito de no volver a pecar. Si yo hoy me confieso y le digo al sacerdote, padre, mire, yo soy casado, yo tengo mi esposa, mi hogar muy bonito, pero yo tengo otra persona. Si estoy engañando a mi esposa con otra señora, ¿qué crees tú que te dice el sacerdote para darte la absolución? Que debes dejar a esa persona y dedicarte a tu hogar. El sacerdote no te va a aplaudir eso y decir, oiga, pero usted ¿cómo lo hace? ¿Y es que usted es capaz? No, señor. Un sacerdote, verdadero sacerdote, te va a decir, no, mijo, tú tienes que dejar a esa otra persona, tienes que dedicarte a tu esposa, tienes que dedicarte a tu hogar, a tus hijos. Y el hombre dice, ay padre, pero es que no, y le ve uno como la duda, yo no le puedo dar la solución. Y no es que el sacerdote no quiera darte la solución, porque él sí quiere darte la solución, porque sabe lo importante que es eso. El que no quieres, eres tú, que no quieres dejar tu pecado, entonces no hay dolor, ahí no hay dolor. Ahí no hay el verdadero sentido de arrepentimiento y decir no vuelvo a pecar. Cuando una persona está diciendo, padre, mire, yo hice esto, pero me ha causado tanto dolor, tanta angustia con mi esposa que ha sido tan buena conmigo. Sí, regaña de vez en cuando, habla mucho y todo, pero la amo, la quiero. Y la he ofendido con este pecado, he manchado, he mancillado mi hogar y me arrepiento tanto porque ella y mis hijos no se merecen eso. Esta canallada que yo les estoy haciendo, y vengo con el firme propósito, y ya lo hice antes de venir acá, yo no quiero volver allá donde esa persona, la he dejado a un lado. Yo sé que tendré mis problemas, pero ya no quiero volver allá, y voy a hacer y ya tengo con ese propósito de no volver a frecuentar a esa persona. Pero si te confiesas y cuando sales allá a la puerta sonó el celular y fue la señora, ¿cierto? No la señora, la esposa, sino la otra. Dice, no, espérame que ya voy para allá. Un pecado a otro pecado. Un pecado. Sí, encima no quedaste confesado, jugaste con Dios. El sacerdote te recibió, dispuso el tiempo, porque ese es nuestro deber. Pero de pronto creíste que engañaste. No. Al sacerdote de pronto lo engañaste, pero a Dios no. Entonces, en mi caso, pues cuando yo era lindo y bello y joven, amado hermano,
Bueno, en esto de arrepentirse uno verdaderamente de nuestros pecados, verdaderamente, es muy importante dentro de la dentro de la confesión. Después de estos pasos viene otro: busco al sacerdote y me confieso. Voy y me confieso mis pecados. Y por último, el último paso es cumplir la penitencia que me imponga el sacerdote, para quedar bien confesado. No, es que qué pereza, el sacerdote me puso 33 rosarios, para algo se los puso. Cúmplanos, sea obediente. Acuérdense aquel episodio cuando Pedro, Juan y Santiago estaban pescando y no pescaron nada durante toda la noche. Llegaron a la orilla y estaba Jesús allí, y Jesús les dice: ¿qué pasó? Y le dijo: Señor, nada. Y les dice Jesús: vuelvan otra vez y en mi nombre tiren las redes. Y dice Pedro, a pesar de estar tan cansado, fatigado, una faena tan dura como esa durante toda la noche, de pronto no les gustó, es una interpretación que estoy dando yo, pero ¿qué le dijo Pedro? Señor, en tu nombre tiraré las redes. Y así, obedézcale al sacerdote. ¿Sí? Obedézcale al sacerdote, porque quien dice que quien obedece no se equivoca. Eso dicen, porque estás obedeciendo unas disposiciones para tu bien espiritual. Si el sacerdote te coloca 50 Padre Nuestros en penitencia, él no lo está haciendo por molestarte la vida. No, él lo hace para tu bien espiritual, porque ha hecho un juicio sobre lo que tú le dijiste sobre tus pecados, y para poder que recibas esa absolución, le dice, porque es que no seamos, vuelvo y lo repito, no seamos tan facilistas en las cosas. Hoy me confesé y ya, tranquilo, no. También nosotros tenemos que cumplir con esa penitencia por lo que nos diga el sacerdote. ¿Qué tal que nos diga el sacerdote? Aquí hay un tema de restitución. Usted tiene que hacer esto, tiene que hacer esto y tiene que hacer esto. No, Padre, yo no hago eso. Y entonces, eso lo vamos a ver en estos días, en estas charlas. Todo esto, ¿qué significa eso de restitución? ¿Sí? ¿Cómo debemos cumplir la penitencia que se nos imponga o que nos imponga el sacerdote? Entonces, ahí vamos a entender un poco lo importante que es este sacramento. ¿Cuándo debemos confesarnos? ¿Con qué frecuencia? ¿Qué bendiciones trae este sacramento a nuestras vidas? Miren, el Señor nos dice: hay que estar preparados porque no sabemos ni el día ni la hora, y esa es una forma de prepararnos. Y si estamos en pecado mortal, estamos muertos. Por eso este se llama sacramento de muertos también, porque nos devuelve la vida. Muy bien, tiene 10 en religión, nos devuelve la vida, sí. Entonces, amados hermanos, muy atentos en estos días. Yo les envío a ustedes también estas predicaciones para que vayamos aprendiendo un poquito. Yo también aprendo, todos aprendemos, ¿sí? Esa es la verdadera fe católica y apostólica, el que nos enseña estas cosas para nuestra salvación. ¿Qué era lo que decía hoy la epístola del profeta Ezequiel? El Señor no quiere que ninguno se pierda, sino que todos nos salvemos. Eso es lo que quiere el Señor. Eso es lo que quiere. Que ninguno se pierda, sino que todos nos salvemos. Y se pierde el que quiere perderse, el que no acepta estos caminos, el que le da la espalda a Dios. Dios nunca nos da la espalda, Dios nunca se hace a un lado, no. Él siempre está ahí con nosotros. Pero ¿hasta cuándo? Muchos dirán: Él siempre está para nosotros. Y Él siempre nos está mostrando el camino, dándonos la ayuda. Pero como dicen algunos santos, ¿pero hasta cuándo nos da esa ayuda? ¿Será que Dios se cansa? Muchos dicen: no se cansa, no espera. Y Él me aguanta un poquito más.
Eso creemos nosotros. Ahora, decía un gran santo, también, no me acuerdo el nombre de este santo en este momento, decía que muchos decimos que al final de nuestros días, pues nos arrepentimos. ¿Será que sí tendremos ese tiempo para arrepentirnos? ¿Y será que si en el momento de nuestra muerte, decía ese santo, yo me estoy arrepintiendo, qué tan sincero es ese arrepentimiento? ¿Qué tan sincero? Porque hay gente que se ha arrepentido, dice que en el momento de que se están muriendo o están en una enfermedad muy grave, se curan y después siguen los mismos con las mismas. Claro que Dios sabe cuál es lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros, ¿cierto? Sí, Dios es misericordioso, amados hermanos. Dios es fuente de amor y misericordia. Pero también Dios es justicia. No se nos olvide eso. Ave María Purísima. Sin pecado. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.